9:27, María Constanza Cipriani es esposa de Perkins Rocha, ¿cierto? Sí, señora. Opositor venezolano. Amigo personal de María Corina Machado, su abogado, coordinador jurídico también de Vente Venezuela, y quien, como muchos, Silvia, desafortunadamente es hoy un preso político del régimen de Nicolás Maduro, bueno, hoy de Delcy Rodríguez. No hace parte de los que han liberado. No, señora. Bueno, María Constanza, gracias por la paciencia, gracias por estar con nosotros aquí en Recap Blue. Mire, y quiero arrancar preguntándole por lo siguiente. ¿Por qué han sorprendido en las últimas 24 horas Jorge Rodríguez, por un lado, pidiendo perdón, pero Nicolásito, el hijo, sí, Maduro Guerra, también hablando de paz, de reconciliación, de liberaciones, de arrepentimientos? Usted, como víctima de un régimen tan brutal como el de Nicolás Maduro, ¿les cree? Yo le voy a contestar como con las palabras que dijo hoy en la Asamblea Nacional el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Venezuela, cuando decía: a mí me parece maravilloso que decidan pedir perdón, pero ese perdón tiene que ser sincero y sobre todo a los presos políticos y a sus familiares. Pero no solamente pedirles perdón, decía el doctor Appietz, decía, es que además ustedes tienen que garantizarle que estas situaciones no se repitan y de alguna manera compensar el inmenso daño que le han causado. Yo creo que el doctor Juan Carlos Appietz hoy resumió lo que pensamos los presos políticos y los familiares de los presos políticos, tan presos como ellos. Claro, y amenazados también por Estados Unidos. Mire, María Constanza, decía hoy Jorge Rodríguez, a propósito de la aprobación en primer debate de esta amnistía general propuesta por Delcy Rodríguez, que la próxima semana todos los presos políticos van a estar libres. ¿Les han dicho algo, les han informado algo sobre la libertad de su esposo? Absolutamente no. Además que yo creo entender de esa declaración que se refería a los presos que están en la zona 7, que es otra cárcel distinta a la del Helicoide. Que eso es Boleíta. Exacto. Zona 7 es Boleíta, que es en otra parte de Caracas. Mi esposo está en Rocatarpeya, que es el Helicoide, ¿no? Entonces yo estuve con mi esposo el miércoles en visita y la verdad allí no se ha dicho absolutamente nada de eso, ¿no? Yo estaba con mucha expectativa esperando leer el proyecto. Finalmente hoy un diputado lo colocó, son 13 artículos bastante cortos. Me llama mucho la atención del proyecto y no quiero ahondar en el proyecto porque después ya yo le voy a decir qué es lo que yo pienso, ¿no? Pero me llamó la atención que el proyecto dice que una vez aprobada la ley, los que se consideren beneficiarios de ella deben ir ante un juez, ante el juez de la causa, para que este juez vea si realmente la norma les aplica y les sobresea la causa, ¿no? Entonces a mí el otro día me preguntó un periodista, me dijo, ¿cuál cree usted que es el mejor mecanismo para lograr, el mejor mecanismo jurídico para lograr la liberación de los presos políticos? Entonces yo lo que siempre pienso y repito incansablemente es el mejor mecanismo para liberar a los presos políticos es aquel que los haga llegar más rápido a su casa. Por supuesto. Usted póngale el nombre que quiera, ley de amnistía, sobreseimiento, indulto, revisión de las condenas, archivo del expediente de oficio. Mire, póngale el nombre que quiera, pero si le va a poner amnistía y después de la amnistía usted lo va a sacar con un sobreseimiento, ¿por qué mejor no le da de una vez el sobreseimiento? Entonces, mire, el mejor instrumento jurídico es el que a Perkins lo ponga más rápido en mi casa. A Perkins en mi casa y a los más de 600 o 700 presos que todavía quedan en las cárceles. Ese es el método más expedito. El que pare este horror. Aquí los días de los presos políticos y de sus familiares se cuentan en lágrimas, en ausencias irreparables, en familias fragmentadas, en hijos que se gradúan sin que su papá esté, en madres que se van sin que sus hijos estén. Esto tiene que parar, es una obligación moral parar esto.
Sí, María Constanza, Perkins fue secuestrado por las fuerzas de seguridad del régimen en agosto de 2024, unos días después de las elecciones del 28 de julio, y desde ese momento hemos conversado en varias oportunidades para justamente presionar por su liberación, retratar los horrores del régimen, pero creo que es importante contar primero quién es Perkins Rocha y por qué hoy Perkins Rocha está tras las rejas, y pues me atrevería yo a decir que está tras las rejas por ser el abogado de María Corina Machado, así como hoy varios de su equipo están en el exilio, ella misma tuvo que estar en la clandestinidad un montón de tiempo, Edmundo González Urrutia está en España, pero en teoría Perkins Rocha, dentro de lo que ustedes han podido saber, ¿qué cargos se le están imputando? Uy, Perkins tiene 5 cargos gravísimos todos. Traición a la patria, terrorismo, instigación al odio, asociación para delinquir y terrorismo, ya lo dije. Sí, sí, señora. Sí. Son 5, son 5. Uno más terrible que el otro, ¿no? Son 5. Y todos absolutamente... Lo que yo le digo, en la práctica se inventan unos cargos generales, unos cargos que son muy grandes, como usted lo estaba diciendo, pero en la práctica hoy Perkins está ahí por ser amigo y el abogado de María Corina Machado. Perkins está ahí por decir la verdad y por defender la verdad, porque yo más allá de que es el amigo de María Corina Machado y que es su abogado personal, también fue el abogado del Comando con Venezuela, pero además fue testigo ante el Consejo Nacional Electoral, que yo creo que es lo que marca su destino, diría yo, porque cuando él se planta el 28 de julio y dice, nosotros sabemos lo que pasó en el CNE y vamos a defender esta verdad hasta con la vida, bueno, yo creo que él firmó ahí los meses que iban a venir y por eso está allí, por defender la verdad expresada en las urnas por el pueblo venezolano. Claro, María Constanza, usted nos decía, lo pude ver el miércoles, sé que hubo momentos donde ustedes no sabían ni siquiera dónde estaba, cómo era su estado de salud, cómo se encontraba, cómo está Perkins. Ha pasado ya más de un año, casi un año y medio, esto pasa, si no estoy mal, el 27 de agosto de 2024. Sí, tiene 17 meses preso y yo lo vi por primera vez después de 14 meses y 11 días. Y siempre lo digo y lo repito y lo repito y lo repito, porque yo creo que patentizar el horror de que un familiar esté 14 meses y 11 días sin ver a sus seres queridos es tremendamente duro para todos, ¿no? Pero Perkins hoy por hoy está fuerte, está sereno, a pesar de... porque estamos en una fase de revictimización, porque la angustia que vivimos nosotros, porque sale y sale gente, pero usted nunca sabe cuándo le toca su número. Claro. Entonces es una agonía realmente lo que estamos viviendo. Yo le decía el otro día a una periodista, yo tengo la vida en pausa y a la pausa le estoy sumando la agonía y la angustia de no saber cuándo, ¿no? Porque la gente, y es un detalle que yo agradezco profundamente, cada vez que se empiezan a hablar de liberaciones, me empiezan a escribir y a llamar y mira, ¿qué pasó? ¿Salió? Dicen que sí, que salió. La primera vez que salieron 2 de sus compañeros de celda, que fueron de las primeras liberaciones, el 8 de enero, en mi teléfono yo tenía más de 200 mensajes de personas muy felices porque Perkins estaba libre. Claro. Pero no es así, entonces... esa expectativa que sienten los demás, imagínese usted cómo la sentimos nosotros, que lo estamos esperando. Que creo Mis que no hijos. No, pues imagínese que creo que no hay una frase más reveladora y clara que esa en la que usted dice que los días se cuentan en lágrimas. Eso ha sido un camino tremendamente difícil, pero quiero preguntarle, ¿usted cree que desde el 3 de enero algo sinceramente ha cambiado en Venezuela? Absolutamente. Absolutamente sí. Yo creo que a partir del 3 de enero la gente pudo darse cuenta de verdad que lo de nosotros era una tragedia monumental. Ese cambio empezó un tanto antes, yo diría que en octubre, cuando las canonizaciones y los cardenales, Pietro Parolin, el ministro de Estado del Vaticano, el cardenal Baltasar Porras, hablaron tan fuerte y tan claro acerca de la tragedia de los presos políticos, cuando en el Nobel el presidente del comité arranca su discurso magistral hablando de los presos políticos y de la tragedia en la que se ha convertido Venezuela. Y María Corina, a través de la voz de su hija Ana Corina, termina su discurso hablando de los presos políticos.
Yo creo que allí el foco sobre Venezuela se intensificó, se extendió más y por supuesto después del 3 muchas cosas han pasado. Era impensable pensar hace mes y 3 días en que en los primeros días de febrero ya estaríamos hablando de una ley de amnistía. Eso el 3 de enero era para nosotros impensable. Yo siempre digo que para mí enero duró 300 días. Porque es tanto lo que se ha sucedido y es un día tras otro una expectativa distinta, una cosa distinta, pero nosotros estábamos como en un limbo donde todo el mundo miraba para los lados. Claro. Y nosotros estábamos aquí sufriendo y nadie nos miraba en serio. Y nuestra tragedia le molestaba a nuestros vecinos, pero no alzaban su voz con la suficiente firmeza. Eso se destrabó. Son las 9:38 p.m. ¿Cuánto tiempo cree usted que va a durar esa transición en Venezuela? Una transición de la que habla, por supuesto, el presidente Donald Trump, que ha estado a la cabeza de toda esta situación. Las transiciones son complejas, complicadas. Y yo creo que yo en lo personal la estoy viviendo en un step by step. Esto es un paso a paso. A veces siento que vamos rápido y otras veces pienso que retrocedemos 3. Yo no soy analista político, yo simplemente expreso mis creencias y cómo yo me siento, ¿no? Claro. Yo sí siento que vamos avanzando, pero poder decir va a ser rápido, va a ser menos. María Corina dice que esta va a ser una transición a la venezolana. Bueno, yo espero que sí, que sea una transición a la venezolana, pero no sé realmente cómo será y quisiera tener una bolita mágica, sobre todo para saber cuándo van a quedar libres de inocentes las cárceles de Venezuela. Pues esperemos que la próxima semana se cumpla esa frase de Jorge Rodríguez y que no sea solamente para el sector 7, sino para todos los presos políticos, porque es una promesa y para nadie es un secreto que Estados Unidos, sobre todo el secretario de Estado Marco Rubio, pues están siguiendo muy de cerca lo que pasa en Venezuela. Señora María Constanza, gracias por estar con nosotros, por contarnos su historia y esperamos poder conversar cuando su esposo haga parte de esa lista de los cientos de presos políticos que todavía siguen en cárceles venezolanas. Y sobre todo, y perdóname que te haga el inciso, sí, sobre todo que puedan conversarlo con él. Sí, porque de acuerdo. Lo que nosotros queremos es que salgan con sus derechos completos, que él no salga ahí solamente cambiando de domicilio, del helicoide para su casa. No, que salga pudiendo hablar con usted cuando usted lo llame, claro, contándole a usted en primera persona lo que fue ese horror de 17 meses y pico dentro del helicoide. Claro, y con la libertad y tranquilidad que eso implica, por supuesto. Libre, no excarcelado, libre. 9:40. Gracias, señora María Constanza. Es María Constanza Cipriani, verdad, esposa Silvia, de Perkins perdón Rocha. que la interrumpa, yo me le quito el sombrero a María Constanza como a los miles de familiares de presos políticos, pero lo que ha hecho María Constanza, que de verdad no es la primera vez que hablamos y hemos conversado a lo largo de estos meses de angustia, de incertidumbre, de verdad de no saber, ella en el caso de Perkins, pero de todos los familiares que están ahí, cómo están, dónde están, a veces incluso como en desaparición forzada, porque es que realmente así se los lleven los aparatos de seguridad del régimen, pues ni usted no siquiera saben dónde están, qué claro, cargos se les están imputando, y yo a usted, María Constanza, me le quito de verdad el sombrero. Qué valentía, qué fortaleza, y sentarse con nosotros a hablar, porque no es la primera, a contarnos con una tranquilidad absoluta para expresarle a Colombia y al mundo lo que están pasando allá. De verdad que mis respetos. Muchísimas gracias a ustedes por prestar sus micrófonos y por no haber sido de los que volteaban para un lado, sino que pusieron su vista en nosotros y percibieron y transmitieron nuestra tragedia. Muy agradecida siempre. Absolutamente. 9:41. Que esto acabe y que acabe pronto. Creo que ese es el mayor deseo, no solamente de los venezolanos, sino de quienes hemos durante tantos años seguido el minuto a minuto de esta tragedia que ha dejado más de 8 millones de personas lejos de su casa, que ha dejado torturas, persecuciones, represión, una cantidad de palabras que ni para qué. Son las 9:42. En segundos regresamos. Esto es Recap Blue.